Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 259. ¿Cómo afrontar las dificultades inesperadas? El presidente John Kennedy señaló una vez que la palabra crisis escrita en chino está compuesta por dos caracteres. Uno representa el peligro y otro representa la oportunidad. Cada crisis es al mismo tiempo una oportunidad. Las crisis son causadas a menudo por dificultades inesperadas. Todos tenemos problemas. Muchos de nosotros enfrentamos crisis. ¿Cómo respondes ante un tiempo de problemas, peligros o dificultades inesperadas en tu vida personal? ¿Cómo respondemos a las dificultades inesperadas en la iglesia o en nuestra nación? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué más hacer? ¿Qué hacemos cuando está en juego la integridad del Evangelio? ¿Cómo respondemos a un día de angustia en nuestras vidas? Isaías 37:3. Vamos a leer Salmos 107, del 23 al 32. Hubo quienes salieron a cruzar el mar en barcos, se fueron a atravesar el océano para comerciar y vieron las obras que hace el Señor, sus maravillas en alta mar. Dios dio la orden y se desató una tormenta. Las olas se hicieron cada vez más grandes, fueron levantados hasta el cielo y arrojados a lo profundo del mar. Se marearon y vomitaron mucho, resbalaban y caían como si estuvieran borrachos. De nada les servía su habilidad de navegantes. Entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor y Él los libró de sus dificultades. Cambió la tempestad en brisa, calmó las olas. Se alegraron al ver el mar calmado y Dios los guió al puerto deseado. Den gracias al Señor por su fiel amor y porque Él hace hasta lo imposible a favor de los seres humanos. Alábenlo en el templo, alábenlo cuando se reúnan los ancianos líderes del pueblo. Gloria a Dios. Clama al Señor en oración. Pueden haber momentos en tu vida en los que te enfrentas a grandes tormentas, un fuerte viento, parece desatarse y las olas son encrespadas. Tu coraje se pierde y agotas tu pericia. Chocaste con una tormenta inesperada y no puedes comprender cómo salir de ella. Este salmo nos dice cómo responder. Las personas en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Eso lo podemos ver en el versículo 28. Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano. Él siempre llega a tiempo. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar y Dios los llevó al puerto anhelado. ¿A qué puerto queremos llegar? Y que el Señor nos lleve. Eso lo podemos encontrar en el versículo 29 al 30. No olvides darle gracias a Dios cuando responda a tu petición de ayuda. Así que den gracias a Dios por su maravilloso amor, por su milagro de misericordia para los hijos que Él ama. Eso lo podemos ver en el versículo 31 y 32 en The Message. Señor, gracias por las muchas veces que me has oído y me has rescatado, me has librado de la muerte, Señor. Hoy te pido ayuda para mi propia vida y para la iglesia de este país, Colombia, para nuestra iglesia La Luz. Vamos a leer juntos Gálatas 2 del 1 al 10. Los otros apóstoles aceptan a Pablo. 14 años después regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía volver allí. Tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Les expliqué el mensaje de salvación que anunció a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido. Pero Tito estaba conmigo y aunque él es griego, no fue obligado a circuncidarse. Era necesario hablar de estos problemas porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permanecieran a favor de ustedes. Los líderes que parecían más importantes y no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño. Aún a mí
Me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos son iguales. En cambio, sí se dieron cuenta de que Dios había dado una misión especial, así como la misión de Pedro, que es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos. La mía es anunciar la buena noticia entre los que no son judíos. Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser los líderes allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio. Así que como señal de compañerismo, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé. Santiago, Pedro y Juan dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Ellos nos hicieron una sola petición: que siempre ayudáramos a los pobres, que es precisamente lo que yo he estado haciendo con dedicación. Usa las habilidades, la diplomacia y el coraje. Como veíamos ayer, a veces podemos ser tentados de mirar con superioridad a otras partes de la iglesia, otras denominaciones o otros cristianos. Desear que sean más como nosotros. Si tan solo hicieran las cosas más como las hacemos nosotros, serían los cristianos adecuados o mejores cristianos. Al pensar así, estamos de hecho negando que la fe de Jesús sea suficiente. Esto es lo que estaba sucediendo en las iglesias en Galacia. Se les decía que su fe en Jesús no era suficiente. Si querían ser verdaderos cristianos, necesitaban ser circuncidados. La iglesia primitiva, que estaba enfrentando una crisis inesperada, y el apóstol Pablo tuvo que usar cada gramo de su habilidad, diplomacia y valor para evitar una división dañina y una discordia en la iglesia. Pablo quiere dejar claro que actuó bajo la guía y la actividad del Espíritu Santo. Fue en obediencia hacia una revelación. Estaba convencido de la validez del Evangelio que predicaba, pero también estaba preocupado por la unidad. Como dice de Message, me reuní en privado con los líderes para que nuestra preocupación no se convirtiera en un tema público y polémico. Llevó consigo dos amigos, Bernabé y Tito. Bernabé era judío y Tito era griego, un gentil incircunciso. Para un judío del primer siglo habían dos tipos de personas en el mundo: judíos y griegos, circuncidados e incircuncidados. La circuncisión era un símbolo que marcaba a un judío de acuerdo con el mandato de Dios en Génesis 17 del 9 al 14, pues significaba el pacto de Dios con su pueblo elegido. Sin embargo, Pablo eligió a Tito como uno de sus compañeros. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Eso lo podemos encontrar en Gálatas 2:3. El argumento de Pablo en la selección que sigue es que los apóstoles de Jerusalén, Santiago o Jacobo, Pedro y Juan estuvieron de acuerdo en que las buenas nuevas de Jesucristo eran para todos, judíos y gentiles, circuncidados e incircuncidados. Pablo se vio forzado a defender la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La verdad, libertad, solo se encuentra a través de la fe en Cristo. La necesidad de la circuncisión para la justificación delante de Dios no nos haría esclavos. Si hubiera cedido en las exigencias y la circuncisión de los conversos gentiles, habrían negado la esencia misma del Evangelio. El propósito de esta carta era explicar la integridad del Evangelio. En el versículo 5, Pablo quería demostrar que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús había satisfecho todos los requisitos de la ley de Moisés. La reunión en Jerusalén fue para resolver la cuestión de la circuncisión. La resolución alcanzada fue una de las más importantes jamás tomadas en la historia del cristianismo. Esta decisión impidió una división ruinosa dentro de la iglesia. La crisis se había convertido en una oportunidad. No solo se resolvió el problema, sino que también el evangelio predicando por Pablo,
por Pedro y Pablo fue firmemente afirmado como uno y el mismo. Los líderes de Jerusalén reconocieron que el apostolado de Pablo llevaba todas las marcas de la autoridad dada por Dios. Pedro y los demás aceptaron a Pablo y acordaron una división de responsabilidades. Pablo predicaría a los no judíos y Pedro a los judíos. El mismo evangelio sería llevado a dos esferas diferentes por diferentes personas. Se dieron la mano como una señal de que el acuerdo sería honrado. Ese fue un momento cumbre para la iglesia primitiva. Las partes tuvieron una discusión razonable y detallada sobre sus diferencias. Pablo se dejó dejarse intimidar a pesar de que aquellos con los que se encontró eran considerados columnas. Al fin de cuentas, aquel era todo un grupo al que enfrentarse. Presumiblemente Santiago Jacobo ya se había convertido en el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro y Juan eran miembros del circuito íntimo de Jesús. Se llegó a un acuerdo satisfactorio. Pablo parece haber actuado con respeto y cortesía, a pesar de ser un hombre decidido y consciente de su tarea especial, no permitiría que la oposición desde afuera ni el desánimo de adentro le impidieran hacer lo que sentía el llamado de hacer. La única condición de los líderes de Jerusalén estipularon no causó ningún problema para Pablo, que nos acordemos de los pobres. La iglesia siempre debe dar prioridad a los pobres y a los desfavorecidos de la sociedad. Vamos a orar juntos. Señor, danos la habilidad, la diplomacia y el coraje que tuvo el apóstol Pablo. Ayúdanos, como a Pablo, a abrazar a toda la iglesia de Jesucristo. Amén. Acompáñenme, por favor, vamos a leer todo Isaías 36. Invasión a los asirios. Durante el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, salió a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. El rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante jefe, junto con un gran ejército, a Jerusalén para atacar al rey Ezequías. Tomó su posición junto al acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero. Salieron a reunirse con Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio real, el cronista Sebna y Joa, hijo de Asaf, que era el secretario. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que esto es lo que dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Por qué estás tan confiado? ¿Acaso piensas que la guerra se hace solo con palabras? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Mira, tú estás confiado en esa vara astillada que es Egipto. Si uno se apoya en ella, hiere y traspasa la mano. Eso es lo que es Faraón, rey de Egipto, para todos los que se apoyan en él. Si me sales con eso de que confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no ese es el mismo del que Ezequías ordenó quitar los altares y santuarios de las colinas cuando les dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo deben adorar frente a este altar? Ahora haz un tratado con mi señor, el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos y puedes conseguir jinetes que los montes. No irás a rechazar la oferta de un capitán, así que sea uno de los menos importantes de mi señor, y ponerte a confiar en el rey de Egipto para que te dé carros de combate y caballos. Mira, ¿crees que vine a destruir este país sin la ayuda del Señor? Pues el mismo Señor fue el que me dijo: sube y destruye este país. Entonces Eliaquim, Sebna y Joa le dieron al comandante en jefe asirio: por favor, háblanos en arameo, pues nosotros tus siervos entendemos ese idioma. No nos hables en el idioma de Judá, porque nos escuchará la gente que está sobre la muralla. Pero el comandante jefe dijo: ¿acaso mi señor me mandó a hablarles solo a su señor y a ustedes? ¿No me mandó él a decirle a la gente que está sentada en la muralla y a ustedes que se tendrán que comer sus propios excrementos y beber su propia orina? Luego se puso de pie y gritó fuerte en el lenguaje de Judá: oigan lo que les dice su gran rey, el rey de Asiria. Esto es lo que dice: no se dejen engañar por Ezequías, porque él no los podrá liberar. No permita que Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo: seguro que el Señor nos librará. No dejará que esta ciudad caiga en manos del rey de Asiria. No oigan a Ezequías, porque esto es lo que dice el rey de Asiria: hagan un tratado de paz conmigo, ríndanse, y permitiré que cada uno de ustedes se alimente de su propia vid y de su propia higuera, y que beba su propio pozo. En eso será hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, un país con grano, vino, pan y viñedos.
Cuídense de no dejarse convencer por Ezequías, con eso de que el Señor nos rescatará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha liberado a su pueblo de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Yamat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Serbayid? ¿Libraron a Samaria de caer en mis manos? ¿Cuáles son los dioses de las naciones que han librado de caer en mis manos? ¿Cómo pues podría el Señor librar a Jerusalén de mí? Pero el pueblo permaneció en silencio y no le contestó nada, porque el rey había dado la orden de no contestarle nada. Entonces Eliaquín, hijo de Gilquías, que estaba a cargo de la administración del palacio, Sebna, el escriba, y el cronista Joa, hijo de Asaf, fueron donde estaba Ezequías, con su ropa rasgada, en señal de aflicción, y le contaron todo lo que el comandante en jefe había dicho. Vamos a leer también Isaías 37. El Señor libra a Jerusalén. Cuando el rey Ezequías escuchó, rasgó su ropa y se vistió de luto, y se fue al templo del Señor. Envió a Eliaquim, al encargado de la administración del palacio, a Sebna el escriba, a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, a ver el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron al profeta: esto es lo que ha dicho Ezequías. Este día es día de tristeza, castigo y desgracia, como cuando las mujeres están a punto de dar a luz, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Que el Señor tu Dios te haya oído las palabras del comandante en jefe que envió el rey de Asiria, que insultó al Dios vivo, y que lo castigue por haber dicho estas palabras que el Señor escuchó. Así que lea una oración por el pueblo que ha sobrevivido. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: esto es lo que van a decirle a su señor. El Señor dice: no tengas miedo de las palabras que has oído, de los insultos que dijeron contra mí los siervos del rey de Asiria. Mira, yo mismo voy a colocar un espíritu en él. Oirá un informe y se volverá a su país. Allí mismo su propio país hará lo que quieran, lo que hará que lo hieran a espada y muera. El comandante en jefe se retiró y supo que el rey de Asiria se había ido a Laquis y estaba luchando contra Libna. Entonces el rey de Asiria recibió la noticia de que el rey de Tiracá de Etiopía había salido para luchar contra él. Entonces, debido a esto, el rey de Asiria envió mensajeros a Ezequías con este mensaje: esto es lo que le dirán al rey Ezequías de Judá: no dejes que el Dios en quien confías te engañe diciendo: Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Mira, tú conoces lo que los reyes de Asiria le han hecho a estos países y a otros, destruyéndolos por completo. ¿Tú crees que te vas a salvar? ¿Pudieron salvar los dioses de las naciones a las que mis antepasados destruyeron? Naciones como Gozán, Harán, Rezef, el pueblo de Edén, que vivía en Telazar, donde están los reyes de Hamad, Arfat, en la de la ciudad de Serfabayid, de Era y de Iba. Oración de Ezequías. Ezequías recibió la carta de mano de los mensajeros, la leyó, luego subió al templo del Señor y extendió la carta delante del Señor. Después Ezequías oró al Señor: Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Israel, que está sentado en su trono entre seres alados. Tú eres el único Dios de todas las naciones de la tierra. Tú creaste los cielos y la tierra. Señor, presta atención, escucha, oh Señor, abre tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que envió a insultar al Dios vivo. Es muy cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones y sus territorios, han tirado sus dioses al fuego, aunque en realidad no eran dioses, sino producto de los seres humanos, eran de madera y de piedra, y por eso fueron destruidos. Ahora Dios, Señor nuestro, sálvanos de caer en manos de ese rey, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías: el Señor Dios de Israel te dice: he escuchado acerca de lo que me pediste en cuanto a Sennacherib, rey de Asiria. Este es el mensaje del Señor en cuanto a Sennacherib.
La Virgen, hija de Sión, te despreciará, se burlará de ti. A tus espaldas la hija Virgen de Jerusalén mueve la cabeza burlándose de ti. ¿A quién insultaste y de quién te reíste? ¿Contra quién hablaste? Hablaste en contra del Santo de Israel. Actuaste como si fueras mejor a él. Mandaste a tus siervos para insultar al Señor. Dijiste, vine con muchos carros de combate a los montes altos. Vine desde las profundidades del Líbano y las cumbres altas de la montaña del Líbano. Corté los cedros más altos y los mejores cipreses del Líbano. Llegué hasta su cumbre más remota y sus bosques más densos. Cavé pozos y bebí agua en territorios extranjeros. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Pero nunca te enteraste. Yo tengo planeado esto desde hace tiempo. Lo que está pasando ahora yo lo preparé desde la antigüedad. Que tú destruyeras a ciudades fortificadas y las convirtieras en un montón de ruina. Sus habitantes que ya están sin fuerza y sin esperanza están avergonzados. Siempre, aunque hoy parecen estar vivos, el viento del oriente los secará como plantas del campo, como plantitas y pasto que crece en el tejado. Sé cuando te levantas y cuando te sientas, cuando sales y cuando entras. Sé cuando te estás enfurecido contra alguien o contra mí, debido a lo furioso que estás contra mí y a que he escuchado tus palabras arrogantes. Voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca y haré que regreses por el mismo camino. Esta será la señal que probará el mensaje verdadero. Este año comerán lo que crece por sí solo en el campo, el segundo año lo que crezca de ahí, y el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñedos y comerán su fruto. Solo los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y dará fruto arriba, porque el resto de mi gente quedará vivo. Y saldrá de Jerusalén, y los sobrevivientes saldrán del monte de Sión. El celo del Señor Dios Todopoderoso hará que así suceda. Esto dice el Señor Dios Todopoderoso acerca del rey de Asiria. Él no entrará a esta ciudad y no disparará aquí ni una sola flecha, no usará un solo escudo, ni construirá rampas contra ella. Volverá por el mismo camino por el que vino. No ocupará la ciudad, el Señor lo ha decidido así. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré. Lo haré por mí mismo y por mi siervo David. Entonces el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató 185,000 soldados. Cuando la gente se levantó al otro día, estaban allí todos los cuerpos de los muertos. Entonces el rey Sennacherib de Asiria se retiró, volvió a casa y permaneció en Nínive. Un día, mientras estaba adorando en el templo, su dios Nisroch fue asesinado a espada por sus hijos, Adrammelech y Saracer. Ellos escaparon al país de Ararat. Su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Presenta al Señor esa situación imposible. ¿Alguna vez se han burlado de ti por tu fe en Dios? ¿De verdad crees que Dios está contigo? Dicen, ¿no es solo un amigo imaginario? ¿Realmente crees que confiar en Dios te va a hacer algún bien? Esta es la manera en que el pueblo de Dios ha sido objeto de burlas a lo largo de la historia. Israel se enfrentó a un ataque inesperado. Este es un incidente tan importante en la historia de Israel que aparece 3 veces en la Biblia. Lo pueden ver en 2 de Reyes 18, 2 de Crónicas 32. Sennacherib, rey de Asiria, ataca a Jerusalén con un enorme ejército. Sus secuaces se burlan del pueblo. ¿En qué baja su confianza? ¿En qué basa su confianza? Solo ven en Isaías 36:4. Estaban siendo burlados y ridiculizados por su fe en Dios. Tuvo que parecer una situación imposible. Nadie más había sido liberado de las manos del rey de Asiria, pero ellos no respondieron a las burlas. A veces, la mejor respuesta a la crítica es mantener un silencio digno, quedarnos callados, hermanos. Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey les había ordenado no respondan. El rey Ezequías respondió a la crisis rasgándose sus vestiduras, vistiendo de luto y entrando al templo del Señor. Envió a buscar al profeta Isaías. Ezequías dijo, hoy es un día negro, estamos en crisis. Y le pidió a Isaías que orara.
Isaías respondió diciendo que el mensaje de Dios era: no te enojes por lo que has oído, yo personalmente los cuidaré. Cuando Ezequías recibió una carta amenazadora, subió al templo del Señor, la desplegó ante el Señor y oró: que el Señor Todopoderoso, solo tú, eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha, abre tus ojos. Señor, mira, escucha todas las palabras de Sennacherib. Ha mandado a decir e insultar al Dios viviente. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Isaías le envió un mensaje. Así dice el Señor Dios de Israel: por cuanto me has rogado por mi causa y por consideración a David, mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Dios oyó la oración de Ezequías e Isaías y los rescató y liberó a su pueblo. Oremos juntos. Señor, en el nombre de Jesús ya no es honrado en nuestra sociedad. Te pido que derrames un espíritu de oración y súplica en tu pueblo para que podamos recurrir a ti en oración. Escucha nuestra oración y líbranos en ese tiempo de crisis. Pipa añade, Gálatas 2:10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo. Estoy dispuesta a recordar a los pobres también, pero de vez en cuando me siento demasiado sobrecargada o demasiado preocupada o desilusionada por alguien que me haya engañado. No necesito desmotivarme, sino seguir recordando. Gloria al Señor. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este podcast. Recuerde que mi nombre es Surisaday González y soy la voz que le dio vida a este podcast. Y este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Muchas gracias por oír este mensaje y que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones.